Gloria a Dios, Dios los bendiga. Aquí estamos en la radio haciéndote compañía una noche más, queriendo bendecir tu vida. Tuvimos como siempre tenemos algún retraso de último momento, como se nos extendió un poquito el tema de la iglesia y andaba con vehículo prestado y tenía que venir rapidito. Entre medio se me apaga el teléfono y estamos conectados con 8%. Así que Dios bendiga sus vidas. Aquí estamos una tarde más. Hola Juanchi, nos están mandando saluditos. Ya se está conectando la gente. Qué bueno que es Dios. Estamos viviendo un tiempo nuevo, ¿no? Un tiempo donde podemos alabar y servir a Dios y agradecerle todas sus misericordias, ¿no? Ustedes dirán, ¿tanto se mueve este muchacho? Si estamos con una máquina, una aquí, otra aquí al costadito y otra más acá, porque, bueno, es lo que tenemos que usar, debido a que las maquinitas no resisten. Entonces, lo que se puede hacer con una máquina, lo hacemos con 4. ¿Qué le va a hacer? Gracias a Dios. Igual podemos hacer mucho en este tiempo, ¿no? La verdad que nos gozamos de lo que Dios viene haciendo, ¿no? Porque a falta de elementos, Dios nos da capacidades para hacer distintas cosas, ¿no? Por eso que ustedes verán que estoy aquí, estoy ahí, estoy ahí, estoy acá. Estamos a full. Pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Que podemos hacerlo de esta manera y trabajar para bendecir sus vidas, ¿no? Y por sobre todas las cosas, alabar al que vive y reina eternamente, ¿no? Bueno, en este tiempo hemos dado a llamar este programa Cenando con Dios, ¿no? Así que vamos a dar inicio con esta canción, este spot. Este es el tiempo de una cena alimentándonos con la palabra de Dios a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis, Tandil, Buenos Aires, Argentina. Amén, gloria a Dios. Cenando con Dios. Qué bueno, como dice Carlito, poder alimentarnos de palabra. Eso es fundamental en estos tiempos, que no falte la palabra, que es el alimento diario para nuestras vidas todos los días. Como todos los días nos alimentamos, papeamos, diríamos, también tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Es fundamental para que podamos crecer en el Señor. Y esto es hermoso porque Él ha establecido esta manera, ¿no?, para poder instruirnos en la palabra. Ayer estuvimos hablando sobre hermosos temas, que Dios quiere que nos sanemos, Dios quiere que llevemos la instrucción, la corrección a nuestros hogares, a nuestros hijos, ¿no? Porque tenemos que enseñarlos en la palabra, ¿no? Uno tiene la obligación, podríamos decir, de instruirlo en la palabra y después dejarlo que ellos tomen sus propias decisiones, ¿no? Cuando son niños, un poquito lo aprieta mamá, un chirlo en la oreja y más o menos, pero vieron que cuando los niños crecen, ya se hacen jóvenes, ellos empiezan a tomar o querer tomar sus propias decisiones, lo cual no quita que sean las más correctas, pero tenemos que respetarles, ¿no? Porque ellos han elegido de esa manera, ¿no? Y bueno, y uno tiene que estar ahí al lado de ellos, tratando de decirle, mira, por acá no, estos son atajos, y los atajos nunca son buenos. Muy rara vez un atajo te tiene algo lindo por detrás. Así que cuando
vemos que quieren hacer un atajito, te decían, pará por ahí no te conviene. Pero bueno, uno le dice, y ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Así que importante, ¿no? Enseñarles cómo pues ellos pueden caminar para tener una vida exitosa y que Dios esté guiando sus caminos, ¿no? No podemos hacer más que lo que nos permiten, solamente instruirlos en el Señor. Eso es fundamental. La instrucción no puede faltar. Tenemos que tener bien presente que en el caso hay en la palabra, ¿no? Un hombre que Dios tenía un pacto a perpetuidad, ¿no? Era los de la casa de Elí. Ellos eran los encargados del arca del pacto, ¿no? Pero aparentemente tenía autoridad para el resto, pero no tenía autoridad para con los de la casa. Sus hijos hacían lo que bien le parecía y se habían olvidado de caminar en santidad y en los mandamientos que Dios había establecido, ¿no? Entonces ellos hacían como bien le parecía. Pero había una característica de todo esto, ¿no? Algo que Dios había dictaminado para perpetuidad. Hola Dieguito Caballero, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Dios había establecido un pacto a perpetuidad, pero podríamos decir, la incapacidad personal para direccionar a los suyos hizo que esto se perdiera. Diego Caballero nos está viendo de la ciudad de Rauch, copastor de la iglesia Visión de Águilas. Qué hermoso, Dieguito. Este es tu tiempo. Este horario te queda bien. Tenemos otro horario, pero es muy tarde para algunos, ¿no? Bueno, volviendo al tema, que la instrucción siempre no debe faltar en la mesa, ni en la casa. Como muchas veces el vasito de jugo, el vasito de agua para digerir, la instrucción tiene que ser algo que no puede faltar en los hogares. Y para que esta instrucción sea de la manera correcta, tiene que estar afirmada y afianzada y respaldada por la palabra de Dios. Muchas veces cuando hablamos nosotros con nuestra propia naturaleza, vemos que se nos complica la cancha, ¿no? Queremos dar una instrucción, pero por ahí somos nosotros y algunas palabras que no son las correctas. Pero cuando Dios está en el asunto, Él hace como Él quiere y Él nos abre camino. Recién llegamos de una hermosa reunión, gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. Nosotros también tuvimos reunión hoy a las 18 hasta las 20:30. Yo tuve que salir corriendo porque andaba con la moto de mi hijo y la tenía que devolver, ¿eh? Qué lindo poder seguir alimentándonos, ¿no? Nos vamos a poner lindo, brilloso, nos vamos a poner, pero es así como hablábamos anteriormente, ¿no? Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para dar. Incansablemente tenemos que tratar de estar dando palabra. Héctor Rabainera de la ciudad de Rauch. Se me está conectando todo Rauch. Me voy para allá. Ponemos una radio, Héctor. ¿Qué te parece? A vos que te gusta esto. Así que Dios bendiga a la gente de Rauch que se nos ha conectado. Lo de Tardín están un poquito perezoso. Pero bueno, volviendo al tema. Tenemos que alimentarnos para dar constantemente. No puede faltar en nuestra vida palabra para darle a los necesitados. Hay mucha necesidad en este mundo. Hay gente que día a día podemos ver cómo necesita una palabra alineada, ¿no? Porque cuando damos una palabra
y la palabra está respaldada por Dios, está respaldada por Dios, Él hace cosas tremendas, cosas que impensables. Miren Farruko, cómo nos canta esta canción, ¿no? Real guerrero. Ponemos un poquito, miren. ¿Cuántas veces nos critican? Pero Dios siempre estuvo en control. Miren qué hermosa. Miren qué canción hermosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos llorado delante de la presencia de Dios cuando nos hemos caído? Tenemos que seguir adelante, no tenemos que quedarnos con el problema. Tenemos que decirle al problema, no le digamos a Dios cuán grande es el problema. Digámosles al problema cuán grande es nuestro Dios. Y cuando vos le digas al problema, yo tengo un Dios poderoso, tu problema pasa a ser chiquito. Pero muchas veces tenemos este inconveniente, ¿no? Que le decimos a Dios, wow, Dios, Señor, tengo tanto problema. Y Dios dirá, pero para mí eso no es nada, eso es insignificante, ¿no? Entonces tiene que cambiar nuestra manera de declarar. La declaración de nuestros labios tiene que cambiar. Tenemos que decirle al problema, vos sos pequeño porque tengo un Dios poderoso. Cuando esta declaración cambia, dice la palabra, resistid al diablo. ¿Y qué hará él? Y él huirá, se las tomará, irá huyendo. Así que bueno, volvemos al tema de lo que hablábamos sobre Elí, un hombre que Dios había establecido pacto a perpetuidad, ¿no? Él daba la instrucción, él cuidaba del arca, pero la costumbre, el tiempo, los hábitos y el tema de muchas veces que lo que recibimos no vaya saliendo. Y ese es el tema, de alimentarnos y ponernos pipón y gorditos, ¿no? Y no dar palabra. Por el contrario, a medida que entra uno tenemos que dar dos. Tenemos que dar la de ese día y del día anterior. ¿Por qué? Porque a medida que damos, Dios empieza a renovar y Él empieza a soltar más palabras. Y así sucesivamente. Y es como el aceite que debe ser renovado. Si nos quedamos con el aceite de la unción del año 2020, uno entra a un lugar y tiene un olor a viejo, tiene un olor a naftalina. Así que esto es lo que tenemos que entender en estos tiempos, que a más tenemos, más podemos dar. Abrimos la billetera y de nuestra billetera saltan los canarios, ¿no? Entonces ahí podemos dar, ¿no? Es triste abrir y no tener nada, pero esto es así, es un ejemplo que doy, ¿no? Qué importante que es que cuando abrimos nuestros labios, el Espíritu de Dios empiece a fluir. Es como que tenemos una canilla y que nosotros simplemente accionamos, apretamos el percutor y Él empieza a fluir, ¿no?, de nuestras vidas. Dice que correrán ríos de agua viva a través de nosotros. O sea que tenemos que tener. Ese es el secreto. Tener para dar. ¿Y eso cómo se logra? En la búsqueda, en la oración, en el conocimiento, en el día a día, ¿no? Tratar de ver el rostro de Dios, conocerle, ¿no? Ser conocido, que Él diga, uy, vino mi amigo Juan, vino mi amigo Diego, vino mi amigo Héctor. Qué hermoso, ¿no? Que cuando nos acercamos, Él nos recibe y dice, uy, amigo. Qué hermoso, ¿no? Ser visto como amigo de Jesucristo. Esto es maravilloso, ¿no? Estamos haciendo un tate-té, ¿no? Qué hermoso que Dios nos vea y nos considere su amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque la afinidad está en el conocimiento,
Y en el conocimiento está en la búsqueda. A más búsqueda, más le conocemos y más nos conoce. Es así. Cuando las cosas toman el ritmo que Dios ha establecido, empezamos a ser como una canilla que tiene un tope medio, tiene un poquito, y tenemos un máximo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle a Dios que nosotros seamos fuente de vida para otros, fuente de vida para nuestros hijos, fuente de vida para nuestros nietos, ¿no? Tenemos que tener y en abundancia, ¿no? Porque si tenemos poquito y empezamos a dar, nos cansamos y llega un momento que decimos, no tengo más. No. Se tiene que ir renovando en el Señor todos los días. Como sus misericordias se renuevan, el amor de Dios se renueva, así tiene que ir el aceite de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Sí que, como les decía, la instrucción es fundamental. El problema que tuvo Elí fue que él no le dio la instrucción a sus hijos. ¿Y por qué no le dio la instrucción? Porque hacían cosas delante de su presencia y en muchas sucedían delante de él y miraba por el otro lado. Seguían sucediendo, miraban delante de él y él miraba para el techo, ¿no? Y el hecho de no haber interferido, ¿no? Haberles dicho, miren hijos, esto es así, este es el altar de Jehová. Este es el arca del pacto. Ustedes viven del arca del pacto, santifíquense, ¿no? Dice la palabra que el que es santo, santifíquese más. Entonces, Elí, había un problema, él miraba por otro lado, había un problema y él hacía lo siguiente. Metía la cabeza como el avestruz, ¿no? Y debido a esto, al no darle la instrucción, el pacto sempiterno, siempre eterno, se cortó, ¿no? Porque él no dijo nada, no los corrigió, no los instruyó y permitió que pecaran delante de la presencia de Jehová, al punto que Dios se cansó y le dijo, bueno, Elí, a tus hijos debieron morir debido a la desobediencia, y aún Elí, también por no haber tomado la dirección correcta en su vida, se perdió lo que Dios había establecido. Y yo pienso que nunca me gustaría que la presencia de Dios y el Espíritu de Dios sea parte de mi vida, de mi casa y de mi familia, ¿no? Entonces, para que eso suceda, tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios que nos instruya para poder hablar a los nuestros. Y nosotros tenemos que interferir entre ellos. Es decir, mira, esto no es bueno, esto no es correcto, no hagas atajos por este lado, te puede traer tal problema. Y cuando uno les dice qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le ofende, y ellos insisten en seguir tomando ese camino, lo siguiente en hacer es orar, ponerlos en las manos de Dios y decirle, bueno, Señor, yo los pongo en tus manos, haz como a ti te parezca, la instrucción fue dada, el alineamiento estuvo, ellos no lo tomaron y eligieron su propio camino, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, perfecto, pero aún tienes que clamar por ellos para que en su misericordia Dios siga obrando. Porque cuando Él nos bendice, indirectamente los alcanza. No podemos decir que somos bendecidos nosotros y que no alcanza a los nuestros. Sí, que los alcanza. No de la manera que nos gustaría o de la manera que a Dios le agrada, ¿no? Es como que tenemos una canilla que tiene
distinta variedad, tiene del 1 al 7 y la bendición que hay del 1, cuando tiene la posibilidad de que cayera desde el punto 7, ¿no? Pero la bendición siempre los alcanza, ¿no? Pero la importancia de la instrucción es que ellos puedan tomar una decisión correcta, y si no, tenemos que seguir orando, no es muy lindo. Yo tengo, en mi caso personal, tengo hijos de 19 y de 27 años, que pobrecitos muchas veces se lo tienen que fumar al padre, que viene y les dice, esto, ¿no? Y ellos dicen, no, pero papá, pero esto así, pero Dios dice así, 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 ¿no? Entonces, cuando soltamos la instrucción, le decimos, lo por siguiente que nos queda es orar a Dios, ¿no? Para que en sus misericordias lo que viene no les duela, ¿no? Porque sabemos que cuando caminamos fuera de Dios y estamos fuera del amparo de Dios, el enemigo nos ataca, ¿no? Entonces siempre le pedimos, Señor, alcánzalos, cúbrelos, que si hay algo que pagar sea en una pequeña escala, ¿no? Pero que Dios guarde sus vidas. Bueno, y en el día de esta noche, ahora vamos a empezar. Ahora empezamos, chicos, no piensen que vamos a hablar tanto, ¿no? Vamos a hablar sobre el libro de Mateo. Mateo, capítulo 7, versículo 7, doblemente afortunado. Colorado el 7. Y el tema dice, la oración y la regla de oro. ¿Una regla de oro? Esto me gusta. Hay oro, hay plata. No, pero no vamos a pedir plata. Quédense tranquilos. Vamos a darle el valor que el oro tiene, se lo vamos a dar a la palabra de Dios. Miren cómo dice de la siguiente manera. Y esta misma lectura está en Lucas. Dice, pedid y se os dará. Qué lindo, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esta lectura, ahí estamos colocando instalación. Esto es tremendo. Pastor Raúl Ricardo Rolando se nos ha conectado. Mire qué tremendo lo que hemos empezado suavecito el día de hoy. Mangueando. Le mangueamos al Señor. Le tenemos que pedir. Porque de esto no se trata de pensar en lo material. Tenemos que pedir en lo espiritual. No dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Le estamos pidiendo de lo correcto? ¿De la manera correcta? Porque el Señor me dice, día de victoria, gloria a Dios, claro que sí. Si le pedimos a Dios de la manera correcta, pedir, ¿y qué te dice la palabra? Se os dará. Te instruye. Pedir y te dice, y se os dará. O sea que te enseña que debemos pedir y te confirma que se te va a dar. Ahora, la pregunta es si estamos verdaderamente pidiendo lo correcto y de la manera correcta, ¿no? Tenemos que pedir para nuestras vidas, para el crecimiento en Dios, para que nuestra vida vaya creciendo en aumento, para poder dar. El secreto es tener para dar, lo que viene de parte de Dios. Y dice, buscad y hallaréis. Ahora, hay gente que quiere hallar sin buscar, ¿no? Quiere ser bendecido, quiere ser prosperado, quiere ser lleno de la presencia de Dios, ¿no? Y como quien dice, uno se levanta a la mañana, se choca un zapato y lo segundo que se choca es una bendición. ¡Wow! Gloria a Dios, la unción de Dios. ¿Por qué no? Puede ser. Pero primero Dios te dice que debemos buscarle. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo le debemos buscar a Dios? Lo tenemos que buscar en la noche, en la madrugada, en el mediodía,
en la tarde, en la cena, en todo momento. Buscar a Dios en todo momento. La palabra de Dios nos dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo es esto? En todo momento. En todo momento tenemos que declarar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y con todo esto que está pasando hoy en día, podemos agregarle, decirle, y que Jesucristo viene a buscar su iglesia. O sea que si ahora tenemos un mensaje extra, porque a mí, en lo personal, a mí el tema del arrebatamiento y de la venida del Señor es algo que siempre uno va muy tranqui, bastante light. Pero los tiempos han avanzado, ¿no? Y esto ha tomado como llegar a una pendiente y empieza a tomar velocidad, ¿no? Y ahora en estos tiempos la venida del Señor está más cerca. Entonces tenemos que predicar que Jesucristo viene a buscar su iglesia. Pero lo que tenemos que predicar es sobre salvación, ¿no? Hay mucha gente que necesita sanidad, que necesita ser prosperado, pero el punto principal de nuestra prédica se tiene que basar en hablarle el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de confesión de pecados, y empezar a caminar en un tiempo nuevo, un tiempo que Dios quiera usar para que salvar sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios es bueno en todo momento. Estamos también por ahí un poquito a ritmo. Así es como Dios en este tiempo nos está instruyendo. Miren qué hermoso. Vamos a cambiar un poquito el ritmo de la radio. Vamos a bajarle. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Wow, lo bajamos bastante. Miren qué tema. Dios sin comparar. Qué bueno que es Dios. Creo que Dios nos llevó a este punto. Como les decía, volvemos para atrás. Dice, buscad y hallaréis. ¿Queremos hallar? Bueno, primero tengo una mala noticia. Tenés que buscar. Tenemos que instruirnos en la palabra, en el conocimiento, en la revelación, despertarnos de madrugada, que sea una necesidad, como quien dice, como el aire que se respira. Así tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y si no te podés pensar en tu mente o con claridad, pensá como si fueses un pescado que necesitaras estar dentro del agua y tomar el oxígeno para sobrevivir, que nuestra vida necesite del agua de vida de Jesucristo, ¿no? Y que no podamos hacer nada sin su presencia, ¿no? Esto es maravilloso. Pedid y se os dará. Si pedís correctamente, Dios te va a dar correctamente. Si buscas correctamente, le vas allá. Y dice, llamad y se os abrirá. Esto es hermoso. Esto es más profundo, ¿no? Porque ¿a quién vamos a llamar? A la presencia del Espíritu Santo. Y cuando le llamamos, Él abrirá tantas puertas en lo natural, tantas puertas en lo espiritual. Eso es maravilloso. Por eso que me gustaría que en este tiempo marques para tu vida, ahí en tu Biblia, o anotar en un papelito, Mateo 7:7, doblemente afortunado, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren qué tremendo secreto, ¿no? Y dice, el 8, porque todo aquel que pide, ¿qué le pasa al que pide? Recibe. Dice, y el que busca, ¿qué le sucede? Halla. Y el que llama, ¿qué le pasa? Se le abrirá.
así es en lo espiritual. Tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hacemos de la manera correcta, Dios inevitablemente empieza a soltarnos de sus bendiciones. Dice que las bendiciones no solo que nos alcanzarán, dice que nos sobreabundarán. Sobreabundar, no estamos hablando de alcanzar, estamos hablando de que te alcanza, te abunde y te dice sobreabundar. O sea que si buscas de la manera correcta, la gracia de Dios te va a sobreabundar en este tiempo. Vamos con el 9. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿Quién? ¿Cuántas veces vienen los chicos y nos piden, y uno tiene poca plata y se quiere un alfajor y anda a comprar, ¿no? Dice, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Aquel que viene y te dice, necesito esto, vos teniéndolo, se lo negás. No. Dice, pero esto es un ejemplo que está en la palabra. Dice, pues si vosotros, te habla a vos, me habla a mí, y le habla a cada uno que esté escuchando esta noche. Pues si vosotros, siendo como somos, malos, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Miren, ¿cuál es el secreto? Pedir de la manera correcta, a la persona correcta, ¿no? Y dice que si nosotros sabemos dar buenas dádivas para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, nos va a dar a nosotros. Y dice que esto se les dará buenas cosas a los que piden. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Y vamos con el 12. Y esto me quedó marcado, ¿no? Porque ahí anteriormente hablamos de una regla de oro. ¿Hay una regla acá? Sí, hay una regla de oro. Mire. ¿Y cuál es? San Mateo capítulo 7, versículo 12. Miren lo que dice el 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuál es la regla? ¿Queremos ser queridos? Debemos querer. ¿Queremos ser honrados? Debemos honrar. ¿Queremos ser atendidos bien? Tenemos que ser hospitalarios, ¿no? Entonces dice la palabra, así que todo lo que queráis que los hombres hagan, lo que vos quieras que haga otro con vos, hacelo vos primero con él. Y esto en la Biblia está marcada como la regla de oro. Dice que todas las cosas así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan, que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos, ¿no? Porque esta es la ley de los profetas. Esto que dice aquí, esto que dice es la ley de los profetas, lo vamos a remarcar, porque esto en la Biblia está llamada como la regla de oro. Gloria a Dios. Qué hermoso. ¿Querías saber cuál es la regla de oro que habla en la palabra? Hacer con otro lo que nos gusta que hagamos. Eso es infalible. Y en estos tiempos, qué bueno, ¿no? Poder hacer el bien para el resto. Ay, perdón, hemos tomado un poquito de frío con la moto. O sea que si queremos que nos traten bien, tenemos que tratar bien. ¿Queremos que nos sonrían? Sonriamos. ¿Queremos que nos den?
demos primero, ¿no? Pongamos el ejemplo, para que los otros se vean en la necesidad o en el agrado de decir, bueno, por cuanto lo hiciste conmigo, el Señor dice, por cuanto a estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Y en este tiempo tenemos que tener bien presente, ¿no? Regla de oro, ahí, acá en la cabeza, regla de oro. ¿Ya? Como vos trates al resto, como vos quieras que te traten, trata al resto. Como vos quieres que hagan con vos, hacé vos con el resto. Y esto es una regla de oro, inevitable, porque ¿quién dando una sonrisa va a encontrar del otro lado, no sé, una mueca, una cara, ¿no? Yo me pongo a sonreír y te hago broma y te arranco una sonrisa. Entonces, te doy una sonrisa y recibo. Esto es así. Esto en la Biblia está marcada como la regla de oro. Mateo 7, versículo 12. Punto 1. Marca ahí. El otro lo ponemos, este lo ponemos acá y el otro lo ponemos arriba. Y la otra, el secreto de esta noche para comerse una rica comida con el Señor. Mateo 7, capítulo 7, versículo 7, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gloria, gloria a Dios. Gracias por este tiempo. Hoy lo vamos a hacer cortito porque ya en un ratito viene el otro programa. Pero vamos, no sin antes, agradecerle a Dios su amor, su misericordia, por poder estar aquí de mi parte, por poder que vos recibas palabra en este día y que esta palabra sea un instructivo para que puedas aplicarla en tu hogar, en tu vida diaria, decir, wow, el muchacho aquel me dijo, si yo pido, como dice, si yo pido, se me dará, si busco, voy a hallar, si llamo, se me va a abrir. Y abramos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos sean abiertos en este tiempo, porque Dios quiere hablar a los corazones entendidos, aquellos que quieren tener para dar. Qué importante, ¿no? Así que, bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento. Espíritu Santo, te pedimos que tomes control de cada palabra que hayan sido soltada, que cada una de ellas tenga el peso en gloria que tú has establecido aquí en la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12, que seas tú el que ministre los corazones, hable a cada uno de la manera correcta. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que sigas obrando en los corazones y en aquellos que van a escuchar y recibir tu palabra en este tiempo. Dios te bendiga infinitamente. Tenemos Real Live 39 minutos. Wow, un señorito inglés. Dios te bendiga. Nos vemos 23:15 aquí, por Radio Génesis, con el programa que le hemos dado a llamar Tiempos Nuevos. Este es Cenando con Dios. ¿Te gustó la comida? Gloria a Dios. Nos vemos dentro de un rato. Ahora sí, gracias Señor por este momento. Seguimos aquí en la radio. Dios va a hacer grandes cosas para aquellos que tienen oído, para aquellos que piden, gloria a Dios, que buscan y que llaman.